Ana Yancy Canto Sáenz y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Una Vida con FQ. El día de hoy nos acompaña una gran persona y ser humano. Ella es la vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, Lupita Casuso, durante el periodo 2020-2022. Bienvenida, Lupita, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por invitarme a hablar hoy contigo en tu... Ok, Lupita, se cortó, la verdad. ¡Ay, no me digas! Interferencia por el internet. ¿Ahí me escuchas? Sí, nada más en el saludo como que se cortó. Muy bien, no, te decía que muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar acompañándote en tu podcast y bueno, contestando todas las preguntas que puedan surgir. No, muchas gracias a ti. Antes que nada, me gustaría agradecerte por haber aceptado esta invitación y quisiera iniciar con una frase. La grandeza del alma es saber dar las gracias por los beneficios que recibimos. La gratitud es la actitud más noble que puede existir en el corazón del ser humano. Y hoy agradezco por tenerte aquí, por dedicar tu tiempo. Sabemos que tienes una hermosa familia, pero siempre estás dándole todo por esta bonita comunidad. Muchas gracias. Bueno, para las personitas que aún no tienen el conocimiento de esta asociación, ¿nos podrías comentar qué es la AMFQ y cómo está conformado este gran equipo? Claro, antes que nada me encantó tu frase y sí, sin duda yo creo que la gratitud lo es todo. Para mí estar aquí hoy, estar en la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística o estar en la comunidad de FQ no es nada más que gratitud. Creo que todos tenemos una misión en la vida. Afortunadamente, yo supe cuál era mi misión. Yo supe cuál era la misión de mi familia. No todos tienen esa oportunidad de realmente tenerlo tan claro. Para mí fue un salvavidas. Para mí la asociación fue un salvavidas. Recibir la noticia de que tienes un hijo con FQ nunca es así, ¿no? Cuando es una enfermedad como lo es FQ, bueno, pues es todavía más difícil. Y para mí volcar todas mis energías y todo en la asociación ha sido esa parte de dar algo de lo que he recibido, de agradecer lo que Dios me ha dado, la hija que tengo, la familia que tengo, la salud que podamos tener. Para mí un poco de lo que puedo hacer es ayudar, ¿no? Con lo que hoy sé y bueno, estar aquí. Y te cuento ahora sí de la asociación. La asociación es una institución sin fines de lucro. Se fundó aproximadamente hace 39 años. La fundó el ingeniero Gutiérrez Cortina cuando diagnosticaron a su hijo Pedro. A él lo diagnostican, bueno, está enfermo, no saben qué tiene, en México todavía no hay nada, y entonces lo que hacen es irse a Estados Unidos. Ellos tenían la oportunidad de viajar a Estados Unidos, allá lo diagnostican, y cuando regresan aquí a México dicen, no puede ser que en México no exista nada de fibrosis quística, que nadie sepa qué es, que no se pueda diagnosticar, que no haya quien trate a los niños, hay que hacer algo. Entonces fundan la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística en 1982 con esta idea. Primero, diagnosticar a los niños. Eso era como el punto fundamental, el primer eslabón que debían de resolver. Y entonces se hace, digamos, el primer centro de diagnóstico. Se compra el equipo y se empieza a diagnosticar a los niños. Años después empieza a formar parte de la asociación también el doctor Lezana, que bueno, lleva prácticamente el mismo tiempo que la asociación. Entonces ya tenían, digamos, estos dos eslabones, tanto el diagnóstico como la atención, al menos por la parte del neumono. Bueno, un poquito te voy a contar qué hace hoy en día la asociación. Okay. Aparte de lo que ya te comentaba, que evidentemente sigue a lo largo del tiempo, el diagnóstico y la atención siguen siendo el pilar fundamental de quienes somos y de lo que hacemos. También hacemos, por ejemplo, mucha comunicación, mucha difusión, mucha capacitación, tanto a las personas con FQ, a sus familiares y al personal médico y de salud. También se hace mucha incidencia en políticas públicas porque estamos convencidos de que muchos de los cambios que se requieren tienen que ser
a nivel ley, a nivel legislación. Entonces hay que hacer mucha incidencia para que las instituciones de salud sean las que se hagan cargo de todo lo que tenga que ver con esta atención en fibrosis quística y que nuestra población cada día tenga mejores oportunidades. Porque al final, y tú lo sabes muy bien, fibrosis quística no es una enfermedad barata, es una Así enfermedad es. que sale muy cara, que genera gastos catastróficos en las familias. Si no fuera por el sector salud, en realidad es que ninguna familia puede absorber el gasto que implica tener a alguien en casa con fibrosis quística. Hoy en día a lo mejor estamos hablando de unos 80,000 pesos mensuales en un tratamiento básico, o sea, cuando están bien, cuando están estables. Entonces, al final nadie puede, ¿no? Darle a su hijo, a su hija, todo esto que requieren saliendo de su bolsillo. Entonces, definitivamente esta parte de incidencia en políticas públicas ha cobrado cada día más relevancia. Ok, entonces, a grandes rasgos, ¿cuál es su misión de esta institución o qué es lo que busca? Nuestra misión es mejorar la calidad y la esperanza de vida de todas las personas que viven con fibrosis quística en México. Y esto hacerla de una manera especializada e integral. Entonces, tú lo has visto últimamente, de unos años para acá, hemos realmente tratado de cambiar lo que nosotros entendíamos por una atención a una atención integral. Antes solamente te veía el neumólogo. Hoy en día te ve todo el equipo. Entonces, tú estás en una consulta con el neumólogo, con el fisioterapeuta, con el nutriólogo. Aparte está la parte de psicología y la parte de rehabilitación, porque hemos entendido que fibrosis quística es una enfermedad tan compleja, ¿no? Okay. Tan especializada, que la atención debe ser exactamente igual. Entonces tenemos, por ejemplo, un niño con bajo peso que no puedes entender su bajo peso si no entiendes la enfermedad pulmonar. Entonces, tanto el nutriólogo como el neumólogo tienen que estar en comunicación y decir, el bajo peso es una consecuencia de la enfermedad pulmonar o la enfermedad pulmonar se ha agravado debido al bajo peso. ¿Me explicó? Entonces, se tiene que ver todo de manera integral para realmente darles la atención que merecen y que la progresión de la enfermedad sea mucho más lento y que estén mucho mejor, teniendo una mejor calidad y esperanza de vida. Sí, Lupita, y eso que, fíjate que si no existe ese conocimiento, ¿cómo es que llegan a la asociación? O sea, los papás no saben del conocimiento, no saben de la enfermedad. Y ahora que me mencionas ese objetivo, me recordó a lo que realmente quisiera realizar a corto, mediano plazo aquí en Yucatán, a nivel sureste. Queremos conformar una asociación civil por todas las personitas que padecen FQ. Más que nada, seguir dando ese apoyo y seguir aportando nuestro granito de arena por todas las personas que la padecen. ¿Nos podrías comentar cuáles son las experiencias que has tenido durante todo este tiempo en la asociación? Uy, imagínate, ya llevo 20 años ahí, he tenido de todo un poco. Wow. Me parece increíble que quieran realmente hacer algo en el sureste, está padrísimo. Gracias. Todo, todo lo que se ha logrado y todo lo que se va a lograr tiene que venir a través de los padres comprometidos. Así es. Puede haber muchos médicos con las ganas, con el interés, puede haber funcionarios de salud que también tengan muchísimo empuje y ganas, pero nadie va a tener las fuerzas, las ganas y el interés que los padres y las personas con fibrosis quística. Somos los que vamos a mover los hilos, los que vamos a lograr las cosas. Y no nada más en fibrosis quística. O sea, si tú te fijas en otras enfermedades, quienes han logrado los cambios han Son las sido personas y las personas, pacientes. pacientes, claro. Uh-huh. La fuerza que da una comunidad de pacientes es algo que es difícil de explicar, pero así es. Entonces, definitivamente se requiere más personas como ustedes. Empezar a generar sinergias, empezar a hacer esta fuerza que va a mover los hilos. Hay miles de experiencias que te puedo contar. No es un camino fácil, Sí. realmente, estar en una asociación civil. Suena muy fácil, pero no lo es. Te enfrentas a muchos intereses o de personal de salud
que van más allá de lo que nos cabe en la cabeza. Yo muchas veces digo, no entiendo por qué ese desinterés, por qué esa falta de ganas de atenderlos bien, de darles lo que necesitan, de darles... Falta de humanidad. Sí, es duro toparse contra esa pared una y otra vez. No estoy generalizando, pero sí es algo que se sufre y se sufre mucho. Tú llegas con un proyecto, con muchas ganas y de repente te topas con la pared de, no, aquí no se puede, no, aquí no tenemos eso, no, aquí no se puede hacer nada. Nos sentimos muy mejor, ¿no? Doctores, instituciones totalmente desactualizadas. Ok, ahorita tenemos problemas de conexión. Ok, Tú me dices cuando regrese, porque okay, sí. ya regresaste. Entonces, bueno, eso es algo de lo que vas enfrentándote. A veces te topas con gente que Dios te pone en el camino y que te ayuda y te va abriendo puertas, y esos son los momentos que hay que aprovechar para empezar a generar cambios. Se trabaja mucho, a veces se ve lo que estás trabajando, a veces puede estar años en lograr, por ejemplo, que se incluyera el tamiz neonatal para que se diagnosticara a tiempo a los pacientes. Eso fue un trabajo de años. Ahorita, fíjate, en la asociación que tiene 39 años y ahorita estamos hablando de que pusimos el primer centro de atención integral, que fue en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, llegó 39 años después. Entonces, hay muchísimo trabajo en una asociación que a veces no se ve, que a veces las personas y la comunidad y los médicos, etcétera, no lo ven, pero nunca dejamos de trabajar. Nunca dejamos de tener un objetivo que es que todas las personas en México tengan esta calidad y esta esperanza de vida. Y bueno, los proyectos no paran. Hay miles, tienes experiencias bien bonitas, de repente llegan a ti personas que te sorprenden, que se casan con la causa, que la adoptan como suya y que están ahí siempre al pie del cañón. Tenemos muchísima gente que lleva años apoyando sin tener ningún conocido, y entonces esos son regalos bien bonitos. Yo me acuerdo que mi mamá decía que fibrosis quística es una enfermedad bien dura, pero que da regalos bien bonitos. Y es cierto, hay experiencias bien padres, gente que llega a tu vida que no la esperabas. Entonces sí creo que te da mucho más de lo que te quita. Y si estás abierto a ver esos regalos, realmente es un camino de vida que vale la pena vivir. Maravillosas palabras, Lupita. Y es que igual, de solo pensar que al año nacen, por ejemplo, 400 niños con FQ, pero tenemos el conocimiento que esos niños o esas familias, no todos tienen el conocimiento de lo que hoy es la FQ. Entonces, no llegan a un diagnóstico oportuno en tiempo y forma, por lo que lamentablemente mueren a etapas tempranas. Y es que siento que hace, por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia, hace 16 años, siento que sí hemos avanzado porque no es el mismo conocimiento que se tenía hace 16 años. ¿Nos podrías platicar sobre esos estudios que sirven para diagnosticar la FQ? Claro, y sí, como bien dices, nacen aproximadamente entre 300, 400 niños, o al menos eso es lo que se estima que nacen en México, y de esos solamente el 15% se diagnostica. Okay. No estamos hablando de que se diagnostique a tiempo, se diagnostica. Y a lo mejor no se diagnostican a tiempo y luego sus tratamientos. Puede ser gente que llegó a los 16 años o a los 20 años o a los 4 años o de recién nacidos. Es decir, tenemos todo el abanico de edades en ese diagnóstico. Entonces, aún hay muchísimo trabajo que hacer. Una pieza fundamental fue lograr que se hiciera el tamiz neonatal a los bebés en el sector salud. Todavía no está en todos lados, pero al menos ya hay una parte en donde ya se realiza. Este es un primer, una primer sospecha. No es un diagnóstico. Que la prueba de tamiz salga alterada no quiere decir que tengas fibrosis quística. Quiere decir que probablemente pudieras tener fibrosis quística. Entonces, que hay una sospecha. Entonces, ya que tú tienes esta sospecha a través del tamiz, lo que sigue es hacer la prueba de cloros en sudor.
Esta prueba es sumamente sencilla, se ponen unos electrodos, se estimula, ¿no? Para que empiece a sudar, ese sudor se recolecta y se mide la cantidad de cloros que hay en ese sudor. Si es mayor de 60, entonces el diagnóstico es positivo. Si es menor, puede ser dudoso, puede ser negativo, dependiendo del rango. Es súper sencilla, no es dolorosa, no es invasiva, sí lleva su tiempo porque en lo que se estimula pueden pasar unos 45 minutos, pero fuera de eso, la verdad es que cualquiera puede realizársela. Esta es la prueba de oro. Esa sí es un diagnóstico. Ya que tienes ese diagnóstico, el siguiente paso ideal sería hacer la prueba genética para que puedas ver o saber las mutaciones que tienes, porque hay más de 2.000 mutaciones de fibrosis quística. Estas 2.000 mutaciones de lo que nos habla es del tipo de gravedad que va a llevar. ¿Qué tanta es la falla que hay en el organismo consecuencia de la fibrosis quística? Ahora, ¿qué pasa en todos estos niños que no se les realizó el tamiz? Entonces, lo primero que va a suceder es que hay una sospecha clínica, que el doctor sospeche que puede ser fibrosis quística. Y aquí tenemos una gran área de oportunidad, porque es tan compleja fibrosis quística que no siempre van a ser los mismos síntomas, no siempre van a ser en la misma gravedad o sea, no siempre van a ser leves o fuertes y de repente es nada más un sistema el que se ve afectado y no tanto el otro. A lo que voy es, nosotros sabemos que fibrosis quística es en grandes rasgos un problema pulmonar, porque es lo más grave, ¿no? Entonces entendemos, no porque así, sino porque así se entiende que fibrosis quística es una enfermedad pulmonar, pero no siempre, ¿no? Y no nada más, también es una enfermedad gastrointestinal, también por ejemplo, al aparato respiratorio, es decir, hay muchas cosas que nos... Pero si tú tienes que a lo mejor no tiene unas mutaciones muy graves, entonces va creciendo, a lo mejor le cuesta un poquito... ¿Me escuchas? Porque estoy viendo que creo que mi conexión no es muy Sí, buena. hace rato te fuiste, pero sí, ahorita ya te escucho. Ok, entonces a lo mejor hay un bebé que le cuesta un poco de trabajo crecer, no está llegando tan bien a su peso, no está llegando tan bien a su talla, pero el doctor a lo mejor no está tan preocupado porque ahí va, ¿no? Ahí va poco a poco. Y a lo mejor hasta los 3 años le dio una primer crisis pulmonar, a lo mejor le dio una gripa muy fuerte que se complicó en una bronquitis o a lo mejor llegó a ser neumonía, pero pasaron 3 años, ¿no? Entonces, que el doctor haga este match entre esa enfermedad pulmonar a los 3 años y lo que le había costado trabajo crecer a ese niño y diga, le ha costado trabajo crecer y aparte tiene esta parte, puede ser fibrosis quística, es bien complicado. Sí. Salvo casos, por ejemplo, mi experiencia, en el caso de Regina nació con hilio meconial, ¿no? Que de hecho le dio peritonitis por hilio meconial, entonces ella nació con peritonitis, entonces la tuvieron que llevar a operar de emergencia. Eso ya era un focote rojo de fibrosis quística. O sea, el 90% del hilio meconial es fibrosis quística, siempre, ¿no? Entonces los doctores debieron de haber dicho, ok, foco rojo. Después de eso, Regina, en vez de subir de peso, bajaba. Entonces, después de que salió 20 días del hospital, haz de cuenta que nació pesando 3 kilos. 3 kilos. A las 2 semanas, bueno, a los 20 días más bien, que la dieron de alta, empezó a bajar y bajar y bajar hasta que llegó a los 2 kilos. Y yo iba con el pediatra y le decía, oiga, yo sé que un niño cuando sale del hospital tiende a bajar un poco de peso, pero después se recupera. Dije, si sigue así en una semana se la traigo de 500 gramos. O sea, no es normal que esté baje y baje y baje y baje de peso. Bueno, el doctor me mandó unos polvitos. Dele estos polvitos para ver si sube de peso. Y le dije, no, bueno, claro que no le voy a dar. Me la voy a llevar al hospital. O sea, mi hija pesa 2 kilos, ¿cómo cree? Y me dijeron, a ver, su hija trae una desnutrición severa, ¿no? Y una deshidratación, bueno, último grado que existía, ¿no? Ese era otro súper foco rojo. Sí, ya se iban presentando los síntomas.
fueron súper rápido. Te estoy hablando que todavía no tenía ni el mes de nacida, ¿no? Entonces era otro foco totote rojo. Después tuvo nuevamente una obstrucción intestinal. Ese era otro súper foco rojo. Obviamente, ella en el hospital, que en los hospitales siempre hace calor, ¿no? Se le pintaba así su piel de blanco de la sal. Claro. Otro súper foco rojo. Bueno, con todos estos focos rojos que te estoy diciendo, a Regina le diagnostican a los 4 meses. Se tardaron 4 meses en decir, bueno, sí, es fibrosis quística. Imagínate, ahora cuando no son tan graves los síntomas, pues, o sea, hay niños, ¿no? Que desgraciadamente morirán de diagnóstico porque los médicos no están hilando todos estos focos rojos en una sola enfermedad, fibrosis quística. Entonces, por eso luchamos tanto por el tamiz y por eso estamos capacitando constantemente. De hecho, muy pronto vamos a sacar una nueva campaña dirigida a las mamás, que somos las que generalmente diagnosticamos a nuestros hijos. Las necias, las tercas, que van a acosar a los pediatras diciéndoles, no es normal, doctor. No, señora, claro que es normal, tenga paciencia. No, doctor, no es normal, ¿no? Y el doctor se queda con la idea de esta mujer intensa, mamá primeriza, y no, hay que confiar en nuestro instinto. Nosotras sabemos que hay cosas que no son normales. Y entonces terminamos muchas veces metiéndonos al doctor Google, ¿no? Y entonces ponemos bajo peso, sudor más salado de lo normal, enfermedades pulmonares recurrentes, y nos sale un fibrosis, ¿no? Y entonces muchos nos hablan a la asociación y nos dicen, oiga, dice que mi hijo tiene este síntoma y este síntoma, y entonces vi en internet que puede ser fibrosis quística. Ok, bueno, pues le recomiendo que venga a hacer una prueba de cloros en sudor y de esa manera descartamos o confirmamos el diagnóstico. Y muchas veces resulta positivo. Y no fue el médico, sino la mamá. Entonces, hay que confiar en nuestros instintos. Por eso queremos lanzar esta campaña diciendo, si tu hijo tiene esto, y aparte tiene esto, y aparte has vivido esto, puede ser fibrosis quística. Sí, y creo que como dices, es necesario conocer como que el instinto de lo que tiene tu hijo y más que nada conocer los síntomas, porque si dices, le pasa esto o esto, pero no sabes lo que conlleva la FQ, como que ahí como que sí, más va a ser tardío todavía, como que la detección. Y es de gran importancia conocer los tipos de estudios, ya que igual tengo recuerdo que, por ejemplo, en mi caso, solo fue gracias a un familiar. Y creo que si no tuviéramos como que ese conocimiento, todavía mi detección oportuna, o sea, no hubiera sido a mis 2 meses de edad. Y me pongo a pensar de esas personitas que no saben de la FQ. Aquí me gustaría preguntarte cómo se involucra la asociación o cómo apoya a esa detección temprana. Mira, lo que nosotros estamos haciendo en nuestras instalaciones, realizamos el estudio a cualquier persona que tenga una clínica o por tamiz. Y aparte, tenemos un programa que empezó hace aproximadamente unos 2 años que se llama Diagnóstico Oportuno. Lo que nosotros hacemos es ir a cualquier lugar de la República Mexicana en donde los doctores nos hablen y nos digan, tengo tantos niños con sospecha de fibrosis quística, y entonces nosotros programamos el viaje, nuestro técnico Arturo lleva todo lo necesario, viaja hasta ese lugar y ahí realiza la prueba de cloros en sudor a todos los pacientes que nos hayan logrado juntar los médicos, regresa a México, corre las pruebas y entonces se las envía al médico diciéndole estos niños fueron negativos, este niño fue positivo, y de esta manera acercamos el diagnóstico pues a todos los que al menos tengan una sospecha y se hayan puesto en contacto con nosotros. Ha sido un gran programa. Realmente hemos logrado incrementar el número de diagnósticos. Y no nada más el número de diagnósticos, también los negativos son súper importantes. O sea, no nada más veamos que cada día diagnosticamos más, ¿no? Eso quiere decir que los estamos encontrando. Pero a todos aquellos que les dijimos que era negativo, es una mamá que respiró y que dijo, ok, una posibilidad menos. Y que sabe
que tiene que seguir buscando algo que explique los síntomas de su hijo, pero que no es fibrosis quística. O sea, al final también es una buena noticia para estos padres, ¿no? Que saben que pueden tomar una opción y seguir buscando algo que explique qué está sucediendo con sus hijos y no estancarse en el, esto tiene que ser fibrosis quística, ¿no? Entonces, de esa manera estamos diagnosticando a México. Y es que igual quiero agradecer al gran equipo que tienen, porque hace unos meses estuvieron aquí en la ciudad de Mérida realizando pruebas de diagnóstico. Entonces, la verdad agradezco como que esa gran labor que hacen, a todo el equipo que tienen, y la verdad no me queda que decir que gracias. Y me gustaría que igual nos proporciones información de, por ejemplo, si llegan a un estado, cómo pueden contactarlos o cómo pueden recurrir a ustedes. Claro, nos pueden buscar a través de cualquiera de nuestros medios, nos pueden hablar por teléfono, que el teléfono es 55 55 11 14 98. Nos pueden escribir a nuestro mail, que es web@fibrosisquística.org.mx, o a través de cualquiera de nuestras redes sociales, ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter, en lo que quieran, también nos pueden escribir por ahí. Si alguien tiene una sospecha, nos puede llamar, decir, tengo sospecha, quisiera ver si tienen algún viaje planeado, entonces nosotros lo programamos, vemos de qué manera podemos llegar a ese lugar y realizar la prueba. Es importante destacar en este punto que las pruebas no tienen costo para los pacientes. Okay. Cualquiera que nos hable a través del programa de diagnóstico oportuno es una prueba que no va a tener costo. Hay un patrocinador que nos está ayudando en todo este programa, y entonces gracias a él ninguna prueba tiene costo para el paciente. Por eso tiene que ser a través de los médicos. Los médicos tienen vales, un vale que le van a dar al paciente, y con ese vale el estudio sería gratis. Entonces, si cualquiera de los que está escuchando el podcast es un papá que tiene una sospecha, acérquese a su neumólogo, acérquese a su pediatra, pregúntele si tiene vales o háblenos a nosotros y nosotros los canalizamos con quien deben de, para que no tenga costo su estudio y podamos programar el viaje. Gracias, Lupita. De todos modos, igual estaremos dejando información aquí abajito, pues más que nada sus redes sociales, su teléfono, para que cualquier cosa puedan contactarlos a ustedes. Pero en este caso, ¿qué pasaría con las familias de bajos recursos? Por ejemplo, que no cuentan con IMSS o ISSSTE, o que no tienen como que esos recursos para poder viajar hacia la Ciudad de México. Y pues más que nada, no, para realizarse la prueba o llevar como que un tratamiento en tiempo y forma. ¿Qué pasaría con esas personitas? Muy bien, mira, tristemente estamos hablando de un porcentaje bien grande de pacientes que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, ¿no? Como bien mencionaba, SIMS, ISSSTE, Pemex, cualquiera de estos, y por supuesto ni seguro de gastos médicos mayores. Para ellos está el INSABI. El INSABI ha tenido muchísimos cambios últimamente, todavía no está tan claro cómo va a funcionar, pero la promesa es que va a ser gratuito, ¿no? Y va a ser de acceso para cualquiera que no tenga seguro. Estamos trabajando mucho, de hecho hemos tenido algunas reuniones ya con el INSABI para que nos expliquen y para tratar de hacer un proyecto en común, para hacer equipo con ellos, y entonces que fibrosis quística esté contemplada, y sobre todo tener la seguridad de que sin importar en qué hospital del INSABI te atiendas, te atiendan igual y tengas acceso al mismo tratamiento, que ese es el eterno problema en México. Tú te vas, por ejemplo, al Hospital Infantil de México y tienes un extraordinario equipo que te atiende conforme a los estándares internacionales, en donde hay un protocolo de infecciones cruzadas, en donde te van a atender de forma integral el neumólogo, el fisioterapeuta, el nutriólogo, el psicólogo, el rehabilitador, la parte de enfermería, la parte de trabajo social, te van a dar los medicamentos que requieras, etcétera, pero te puedes ir a lo mejor al Hospital del Niño de Tabasco y no tienes más que neumólogo, ¿no? El neumólogo te dice que no están incluidos los medicamentos de fibrosis quística, entonces no te va a dar nada, entonces los vas a tener que ir a conseguir por fuera. Cuando te interna, el doctor realmente no tiene experiencia, entonces no sabe cómo tratarte, y ese es el eterno problema en México.
que a pesar de que es un mismo sistema, ¿no? Un mismo... Es igual en el infantil de México que en el infantil de Tabasco. Pero los hospitales tienden a manejarse de forma individual, su administración es individual. Ok. Lupita, ahorita tenemos problemas de conexión, te nos fuiste. Ok, tú dime dónde me quedé. Que es la misma parte del hospital tal a tal. Ok, los hospitales o el INSABI debería funcionar igual en cualquier estado, en cualquier hospital. Y no es así. Desgraciadamente no es así. Lo que nos dicen es que ahora lo que se busca es que los hospitales pidan todo lo que requieren de acuerdo al número de pacientes y a la condición de cada paciente. Entonces, hoy un hospital debería de mandarle una lista al INSABI diciendo tengo 5 niños con fibrosis quística, por lo tanto requiero tratamiento para 5 niños de Creón, tratamiento para 5 niños de alfa-dornasa, tratamiento para 5 niños de tobramicina, tratamiento de 5 niños de lo que tú quieras, ¿no? El resto de... Y entonces el INSABI manda el medicamento a ese hospital para 5 niños. Suena súper bien. Suena súper bien. Ojalá se logre. Y la asociación lo que hace precisamente es seguir en comunicación con el INSABI, viendo que esto se cumpla, de no ser así, diciendo en dónde no se está cumpliendo, buscando que los niños no pierdan sus derechos, que no haya barreras de edad, porque antes lo que sucedía es que a los 5 años les decían ya no te vamos a atender porque esto llegaba hasta los 5 años. En fin, hay muchas cosas que hacer con todas las personas que mencionabas que no tienen ninguna seguridad social, no tienen recursos económicos. Si tienen un problema en su centro de salud, contacten a la asociación para ver de qué manera los podemos ayudar, porque a modo institucional, nosotros nos comunicamos con el INSABI y le decimos, en este hospital no están atendiendo a este niño, no están llegando los medicamentos. Nos encantaría poderte decir, cualquier niño que no tenga recursos económicos, háblenos y nosotros les damos todo, pero es imposible. Si nosotros calculamos que hay a lo mejor 3,000 niños con fibrosis quística en México y cada tratamiento por niño cuesta 80,000 pesos, imagínate la cantidad de recursos que se requieren para darles de manera privada o de manera de asociación el tratamiento. Es imposible. Lo único que podemos hacer es luchar por ustedes a través de las políticas públicas para que las instituciones, ¿no?, cumplan con los derechos que tienen de recibir un tratamiento y una atención adecuada en cada una de sus instituciones de salud. Pero aquí quiero hacer hincapié importantísimo de que solos no podemos lograrlo. Nosotros como asociación podemos tener muchas reuniones, podemos enviar muchas cartas y podemos pedir de 1000 maneras que se cumpla. Pero si ustedes, pacientes, papás, comunidad, no se unen a exigir sus derechos, es bien difícil. Tenemos, y aquí hay una parte que va a ser uno de los objetivos importantes para la asociación en los siguientes años, y va a ser esta capacitación a toda la comunidad. Tenemos que entender muy, muy, muy bien a la enfermedad. Tenemos que convertirnos en expertos de la enfermedad para que cuando lleguemos a una institución y el doctor nos diga, no necesito enviarle alfa-dornasa porque sus pulmones están muy bien, nosotros le podamos decir, exacto, para que mis pulmones sigan bien, necesito el alfa-dornasa. Pero si tú como paciente o familiar no lo sabes, no lo exiges. Y si no lo exiges, no te lo dan. Así es. Entonces, es uno de los objetivos, de los mayores objetivos que tenemos es capacitar y capacitar y capacitar y capacitar para que la fuerza de la comunidad y el conocimiento de la comunidad nos ayude a cambiar las cosas en México. Sí, Lupita, es muy cierto lo que nos comentas. Y siento que creo que nosotros debemos como que de conocer más que nada todavía más la FQ para que al momento de, por ejemplo, todavía existe mucha
desinformación por parte de los especialistas. Por ejemplo, aquí en Mérida, Yucatán, no tenemos a un especialista que se dedica en esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, vas con un neumólogo y obviamente hay cosas que no sabes. Entonces, tienes que explicarle como si tú fueras el médico. Entonces siento que está muy padre ese proyecto, como que seguir dando información. Sí, Sí, dinos. perdón, justo lo que decías, imagínate esto, tienes a un neumólogo en Mérida, ¿cuántas personas hay en fibrosis quística? Perdón, no sé. ¿Cómo? ¿Cuántas personas hay en Mérida con fibrosis quística? Aproximadamente que yo conozca, hay como entre 5 o 6 personas con FQ. Imagínate, ¿y todos se atienden con el mismo doctor o van a diferentes clínicas? Pues, por ejemplo, creo que hay como 2 o 3 que van con el mismo neumólogo, pero otras personas van con otro neumólogo. Eso es lo que sucede en México. El neumólogo no se puede convertir en un experto en fibrosis quística teniendo solamente 2 pacientes o Así 3. México es un país que está muy centralizado. Entonces, hay pacientes a lo mejor en la Ciudad de México, muy pocos pacientes en el resto de la República. Hay estados, por ejemplo, Tepic, en donde yo conozco un paciente. Entonces, el neumólogo no puede ser experto de una enfermedad que ve una vez al año o una vez cada 6 meses en un paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, pacientes y familiares, es ser más expertos que el doctor. Más. Y llegar y decirle, ya leyó esto nuevo, ya vio este tratamiento, ya vio este estudio en donde dice que a mayor peso, menor daño pulmonar, y ya vio que el ejercicio es importantísimo y ya vio que no tengo que estar desnutrido, que todo lo contrario, usted debería de luchar para que yo suba mi peso. Esto tiene que venir de nosotros. Hay que ayudar, hay que ayudarle a los neumólogos que no tienen más pacientes para hacer escuela, para aprender. Una persona, Lupita, ¿cómo puede involucrarse o pertenecer a esta institución? ¿O cómo se hace ese proceso para que, no sé, las personas o familiares sean canalizados a la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística? Mira, esta pregunta nos la hacen muchísimo. Para nosotros, cualquier persona que haya nacido en México es parte de la asociación. No hay una afiliación, no hacemos nada. Todos son parte de la asociación porque la asociación lo que busca es luchar por todos los pacientes en México. Todas. Todas las personas con FQ en México, ¿no? Son parte de nuestro objetivo. Son por ustedes por las que luchamos. A mí no me importa si te atiendes en Mérida o si aparte vas a otra fundación o si recibes un medicamento de una asociación. No me importa. Yo voy a luchar por ti igual. Además, damos consultas para todas aquellas personas que no reciben una buena atención en sus centros de salud, pueden ir y tener consulta en la asociación. Y para eso lo único que tienen que hacer es llamar y hacer una consulta. No se requiere nada más. Entonces, al final estamos abiertos a todos. ¿Qué pasa si se quieren involucrar más? Si quieren ser parte, por ejemplo, del equipo de voluntarios o del consejo, o quieren realmente tener un rol más activo y más importante, lo mismo, llámenos, platiquen con nosotros, díganos, a mí me interesa ser más activo, me interesa tener una mayor participación, lo mío es los sistemas, si quiero ayudar a la asociación a tener un mejor programa de X, o lo mío es hacer dibujos bonitos y quiero ayudarles a hacer un libro con dibujos para los niños. No sé, o sea, cuáles son sus habilidades y sus aptitudes y vemos de qué manera pueden aportar a la asociación. La asociación tiene miles de proyectos, muchos de ellos en stand-by porque somos pocas personas y no nos da la vida, pero estamos abiertos a todos ustedes. Si ustedes quieren participar, es su asociación. Al final nosotros solamente estamos ahí por un tiempo, ¿no? Atrás de nosotros llegarán más personas que siempre se querrán sumar para aportar y para hacer crecer a la asociación. Así es que háblenos, cuéntenos de qué manera se quieren involucrar y todos.
Claro, y como dicen, cualquier persona que quiera sumarse, estaremos dejando las redes sociales de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística y con mucho gusto, la verdad, nos daría demasiada alegría que cada día se sumen personas para dar ese apoyo y concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad más que nada. ¿Qué consejo aportarías a las personitas que apenas están conociendo a la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística? Consejo a aquellas personas con fibrosis quística. En familias, por decir así. Yo lo único que les puedo decir es, no están solos. No les voy a mentir, no les voy a decir que el camino es fácil, porque no es fácil. Y está bien. Y está bien de repente sentir que es demasiado. Está bien de repente sentirnos tristes. Está bien de repente sentirnos enojados. Está bien de repente sentirnos muy cansados. Está bien, somos seres humanos, es normal. Lo que no está bien es al otro día no levantarnos y seguir luchando. Esta es una lucha diaria. No estamos solos, somos una hermosa comunidad que nos apoyamos todo el tiempo. Creo que estamos en una época privilegiada de avances científicos, que aunque muchos de ellos no han llegado a nuestro país, eso no quiere decir que no van a llegar. Están cerca, están ya, son una realidad ya, lo cual es una extraordinaria noticia. No hay una enfermedad más investigada en el mundo que fibrosis quística. La investigación que hay de esta enfermedad es brutal. Eso nos tiene que llenar de esperanza. Hay muchísimo conocimiento, pero es nuestra responsabilidad como padres de familia, como personas con fibrosis quística, investigar y aprender. Nadie va a llegar a tocar a nuestra puerta para decirnos, hola, te traigo esta investigación de fibrosis quística. No, la tenemos que buscar nosotros. Hay muchísima información. Pregunten, involúcrense, capaciten. Lupita, te nos fuiste. Dime desde dónde me fui. Ok, que involúcrense, capacítense. Esa va a ser la diferencia. La diferencia en la salud de sus hijos, la diferencia en su estado emocional como familias, porque lo único que podemos hacer es lo que está en nuestras manos. Y para eso hay que buscar, investigar, estudiar y capacitar. Ok, Lupita, muy cierto lo que nos comentas. Creo que depende de nosotros seguir dando esa difusión y seguir viendo esos avances porque tarde o temprano van a llegar. Necesariamente, sí, dinos. No se den por vencidos. El que les digan que su hijo o que ustedes sepan que tienen fibrosis quística no es una señal de derrota, todo lo contrario. Hay muchísima esperanza, de verdad hay mucha esperanza. No hay que perder la fe, hay que seguir luchando, porque hay muchas cosas que podemos hacer, muchas. Así es, Lupita. Y siento que más que nada, como te decía, creo que depende de nosotros y al conocer la FQ no es como que ver lo negativo, sino como que luchar por mejorar y por más que nada dar lo mejor de ti. Entonces, conociendo la asociación, necesariamente recomiendas que viajen a la asociación, porque sabemos, por ejemplo, o sea, existen más asociaciones. ¿Recomiendas que se dé esa atención especializada en una asociación? Porque sabemos que hoy en día existe mucho desconocimiento acerca de esta enfermedad. Por ejemplo, te comentaba que existen especialistas que no tienen idea de lo que es la FQ o que tienen un poquito de información, pero siento que no es lo mismo a un neumólogo especializado en esta enfermedad. Y, por ejemplo, ¿recomiendas que asistan a una asociación especializada? ¿Y qué nos podrías decir ante esto? Qué difícil pregunta. Me pones entre la espada y la pared. Mira, creo que lo que te diría es, si ustedes son una familia informada,
una familia que ha buscado capacitarse, aprender de la enfermedad y hoy en día son unos expertos en la enfermedad y llegan a cualquier sistema de salud y se topan con un neumólogo que les pregunte, ¿en dónde tienen los quistes? Corre, ¿no? Si llegas a tu institución de salud y te dicen, ay, estás súper delgado, en una desnutrición severa, pero es porque tiene fibrosis quística, es normal, corre, corre. Si tu neumólogo equipo te dice que la fisioterapia no es necesaria, corre. Entonces, yo no te puedo decir que la atención, que la única atención buena es la de la asociación. Me gustaría pensar que ya hay más médicos que saben y que se interesan por fibrosis quística. Me gustaría pensarlo. Y es muy complicado decirle hoy en día a los papás, viaja a la Ciudad de México porque es en el único lugar donde vas a tener una buena atención. No les puedo decir eso, pero sí les puedo decir, si tu médico no sabe, no te quedes. No te quedes con esa atención. Busca lo mejor para tu hijo, lo que sea, en donde esté. Porque creo que es nuestra responsabilidad siempre pedir una segunda opinión, siempre buscar la mejor atención posible y si no está en donde vives, entonces búscala afuera. Hoy en día yo te puedo ofrecer la de la asociación, porque es en donde estoy, porque es el equipo que conozco, porque sé que es un equipo que está altamente capacitado, que tiene convenios con la Cystic Fibrosis Foundation y que está en constante capacitación con los médicos, en este caso de Texas, que son los que nos capacitan constantemente. Es el equipo que yo conozco, ¿no? Si tú conoces otro que esté igualmente capacitado, padrísimo, quédate con ese equipo. Pero busca. Escucho muchísimo el que me dicen, pues es que es lo que tengo, pues es que es lo que hay, pues es que es el único médico que hay aquí. Híjoles, es bien complicado, lo entiendo. Entiendo que hay veces que en nuestros centros de salud la atención es muy mala, los médicos no son lo mejor, pero nuevamente, los únicos que van a lograr un cambio son los padres y las personas con fibrosis quística. Quéjense. Y no digo quéjense en este sentido de enojo, no, exijan una mejor atención porque están pagando ese servicio. Lo están pagando a través de sus aportaciones, si es que son el IMSS o lo que sea, de tu salario está saliendo de tus impuestos, estás pagando ese servicio y por ley dice que tienes que recibir esa atención y tiene que ser la mejor atención disponible. Entonces, si no la tienes, exígela. Hablen con sus directivos en sus hospitales y díganle, necesitamos mayor capacitación. Vayan con los directivos y díganles, no hay nutriólogo y es indispensable. No hay fisioterapeuta, por favor, le pedimos que haya un efecto. A lo mejor los van a batear 35 veces. 36, pídanlo. Porque solamente así. Hoy en día, la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística se funda por padres de familia interesados. En Monterrey, la fundación de allá se funda por padres de familia interesados. Lo que se ha logrado ha sido por padres de familia interesados. Entonces, quiero hoy transmitirles que el poder, la batuta, el valor está en su cancha. Está en nosotros. No nos podemos conformar con la pésima atención que nos dan. No podemos seguir diciendo, de veras no sabe nada, pero pues ni modo, es lo que hay. No, porque ¿saben qué? Es la vida de sus hijos la que está en juego. O sea, no es nada más darle el avión a un médico malo. Es que si le sigues dando el avión a ese médico malo, va a seguir siendo malo siempre. Y si sigue siendo malo siempre, el día que sus hijos requieran hospitalizarse en ese lugar, los va a atender el médico malo. Así es. Entonces, no va a tener conocimiento. Exacto. Entonces hay que decirle al médico, disculpe, yo leí que esto es así, ¿qué opina?
¿no? Fíjese que en el último congreso dijeron esto, ¿cómo ve? Tienen que ir llevando a estos doctores a ser mejores. Si los doctores ven y saben que ustedes saben, ellos se van a capacitar, porque a los médicos no les va a gustar que ustedes sepan más que ellos. Entonces una cosa va a llevar a la otra. Entonces, si yo llego con el doctor y le digo, doctor, pero es que la tobramicina es el único antibiótico disponible en México que está diseñado para la erradicación de las pseudomonas o para el control de una infección crónica, entonces el doctor va a decir, híjoles, pues esta familia sabe, ¿no? Pero, pero si el doctor me dice, dele mejoralito, y yo le digo, entonces con mejoralito está bien mi hijo, doctor. Sí, con mejoralito se le va a quitar la pseudomona, señora, usted no se preocupe. Y me voy, pues ese doctor siempre le va a mandar mejoralito. ¿Me explicó? Sí, Entonces, así es. y a ver, es que como pacientes, el mexicano, y voy a hablar del mexicano a los países, entonces voy a hablar de mi país y de lo que sí conozco, tendemos a poner al médico en un pedestal bien alto. Entonces, lo que diga el médico, porque es el médico. Pero quiero recordarles hoy que el médico es un ser humano. Y así como hay malos ingenieros y buenos ingenieros, y malos arquitectos y buenos arquitectos, y malos maestros y buenos maestros, y maderos y buenos plomeros, malos plomeros, también médicos y buenos médicos. Entonces, tengo mala señal, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Entonces, no podemos seguir asumiendo que porque es médico es bueno y sabe. Hay que cuestionarlos. Hay que decirle, pero ¿por qué le manda ese tratamiento? ¿Cuál sería el beneficio de ese tratamiento? Explíqueme, porque es mi obligación saberlo. O, doctor, pero es que, a ver, yo he escuchado, por ejemplo, ¿sabes cuántas veces he escuchado a médicos decir que cuando no tengan alfa-dornasa le pongan hipersal porque es lo mismo? ¿Cuántos? Muchos, no sabes. O el Esterimar, ¿por qué no? Y yo digo, tiene toda la lógica del mundo, imagínese, el Esterimar que te cuesta, ¿cuánto? 40 pesos en la farmacia, es igual al Alfa-Dornasa que te cuesta 40,000 pesos en la farmacia. Pues qué brutos somos de seguir comprando el de 40,000 pesos, pudiendo comprar el de 40. Pero hay médicos que dicen eso. Y papás que lo creen. Ese es el meollo del asunto. Entonces, cuando un médico les diga eso, díganle, híjoles, doctor, perdóneme que se lo diga, pero no es igual, no me puede decir eso. Porque no podemos olvidar que los doctores trabajan en una institución que paga sus sueldos y también reciben órdenes. Y el presupuesto es muy poco para cualquier hospital en México, para cualquiera. Entonces, ¿a quién crees que le van a dar los medicamentos y el tratamiento adecuado? ¿A quien se queja y sabe o a quien no se queja y se va con su mejoralito cada vez que sale de su consulta? Muy cierto. Entonces, no, yo sé que mucha gente dice, híjole, Lupita, espérate, eres una grillera, o sea, deja de buscar bronca en todos lados. No es grilla. Es que, ¿por qué voy a aceptar que a esa enfermedad le den todo y a fibrosis quística no? Porque estoy hablando de la vida de mi hija, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de la vida de personas con fibrosis quística. Es una vida lo que está en juego. Entonces, ¿por qué me voy a ir de la farmacia sin mi tratamiento completo? O sea, no hay manera. De aquí no me muevo hasta que no me des mi tratamiento porque es sustento de vida para mi hija. Sin él, la vida de mi hija está comprometida. Entonces, perdón, pero no me voy a ir de aquí hasta que me des mi tratamiento completo. Viene en la ley, está en el compendio, pero hay que saber. No le voy a pedir peras al olmo ni las perros del virgen. No les estoy pidiendo tricafta, porque sé que el tricafta no está en el compendio, entonces no lo puedo pedir. Pero sí puedo pedir tobramicina porque sí está en el compendio. Entonces no entiendo por qué no me la quieres dar. ¿Sabes? Sí, y creo, ajá. Dime. Y creo que, por ejemplo, hasta cuando vas a reclamar un medicamento, creo que tú igual nos habías comentado
que si no tienes ese conocimiento, si está ese medicamento, por ejemplo, en el cuadro básico, ¿cómo vas a reclamar si no sabes si está o no? ¿O lo manejan? Exactamente. O, ¿cómo vas a pedir un medicamento que no sabes para qué sirve? Así es. O sea, el alfa-dornasa es el medicamento más claro. Hay muchísimos niños que no tienen alfa-dornasa porque el médico les dice, el pulmón de tu niño está súper bien, entonces no lo necesita. Pero el alfa-dornasa se tiene que dar desde siempre para mantener el pulmón bien. Porque en la medida de lo posible, el tratamiento en fibrosis quística tiene que ser preventivo hasta que, ¿no? Pues ya, hasta que ya pescaron una bacteria o hasta que lo que sea. Pero no puedes asumir, puedes empezar el tratamiento cuando ya estén mal. O sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, hay muchísimos en el chat que de repente dicen, ay, es que a mi hijo nunca le han mandado alfa-dornasa. Pues ve y dile a tu médico que qué onda, ¿no? Pero es lo que te decía, confiamos en todo lo que dice el médico porque no lo cuestionamos y porque no sabemos. Entonces hay que saber, hay que saber cada vez más, hay que ser unos mini neumólogos. Así es, Lupita. Y creo ¿No? que, por ejemplo, ahorita con la pandemia, imagínate, por ejemplo, en mi caso, cuántas personas no han podido ir a una atención especializada, porque, por ejemplo, en mi caso, el único centro que me queda cerca es la Ciudad de México. Y yo cada vez que me toca mi atención, por ejemplo, cada que puedo, si es, no sé, cada 6 meses, cada año, tengo que viajar hasta la Ciudad de México para realizar esa atención. Entonces, imagínate ahorita con la pandemia, ¿cuántas personitas se han quedado sin esa, por decir así, atención o consulta integral que necesitan para poder llevar esta enfermedad? Y aquí quisiera preguntarte, ¿qué estrategias han implementado? Porque, por ejemplo, yo no he podido ir a mi consulta presencial y he llevado otros métodos que han implementado que quisiera que ahorita me comentes, por favor. Durante mucho tiempo habíamos estado buscando la posibilidad de las consultas virtuales, precisamente porque sabemos que no en todos los lugares hay un centro, porque sabemos que no siempre hay un neumólogo, ¿no? O un neumólogo especialista en fibrosis quística, pero gracias a la pandemia, y sí, gracias a la pandemia, porque la pandemia ha traído cosas buenas como abrirnos este abanico de posibilidades, empezamos a hacer estas consultas virtuales y las empezamos a hacer aparte integrales. Han funcionado maravillosamente bien. Nunca jamás serán igual que una consulta presencial. Nunca. Pero abren la posibilidad de que personas como tú puedan venir a lo mejor una vez al año a la Ciudad de México y el seguimiento trimestral, ¿no? A lo mejor los siguientes 3 trimestres los puedas hacer virtuales, Ok, ¿no? Lo cual sería una cosa maravillosa para ti. sí, Entonces, definitivamente. me mandas tus estudios, me mandas tus placas, me mandas tu cultivo, tengo todo aquí, ¿cómo te sientes? Perfecto. Ah, muy bien, check, nos vemos en 2, 3 meses. O gente que de verdad nunca ha podido viajar a la Ciudad de México y que siempre habían querido acercarse a la asociación, están llegando ahorita y hemos tenido casos de éxito en donde venían muy bajos de peso o con alguna enfermedad pulmonar como ya importante y han podido llevar este tratamiento y este seguimiento y hoy están mejor que nunca. Wow. Entonces, estas consultas virtuales realmente han venido a abrir una posibilidad padrísima para gente que antes no podía acceder a la atención de la asociación. Entonces, pues llegaron para quedarse. Las vamos a conservar aún sin pandemia, ¿no? Entonces, siempre, por supuesto, la recomendación es tener presencial. No nos confundamos. Sí, sin duda. El doctor tiene que escuchar, hay ciertas cosas que no puede suplir, pero las consultas virtuales sí nos abren la posibilidad de llegar a quienes no íbamos a poder llegar de otra manera y dar un seguimiento mucho más. A lo mejor podías venir una vez al año, ¿no? Y el resto del año, ¿qué hacías? Entonces vienes una vez al año, te vemos virtual 3 veces más y regresas, ¿no? Wow. Buena Entonces, estrategia. sí, para todos los que lo requieran. Y lo que está padrísimo es que está el doctor Lezana, que es el neumólogo. En la misma consulta están las nutriólogas, dependiendo del día, ¿no? Los fisioterapeutas también dependiendo el día quién es el que está.
Entonces, estos tres están juntos, neumólogo, nutrición y fisioterapia. Entonces, el doctor hace todo el cuestionario, te pregunta cómo estás, qué ha pasado, si hay síntomas, te hace como todas las preguntas de rigor, ¿no? Los otros dos especialistas están escuchando. Y entonces van tomando sus notas. Y en eso el doctor, previa a tu consulta, ellos ya platicaron y ya tienen un plan, ¿ok? Pero hay muchas cosas que van saliendo conforme a la consulta. Entonces, de acuerdo a toda la información que ha salido, entonces a lo mejor el doctor voltea con la nutrióloga y le dice, ok, es importante una dieta tal, por la enfermedad pulmonar, porque está gastando más calorías, entonces necesito que incrementes las calorías. Entonces pasas con la nutrióloga y entonces el doctor está escuchando lo que le está mandando. Al mismo tiempo el fisioterapeuta dice, ya sé qué técnicas le voy a mandar de acuerdo a lo que he escuchado. De verdad es una experiencia súper enriquecedora porque todo está relacionado. Toda la enfermedad está relacionada. Entonces, que estén los tres te da la posibilidad de que tu enfermedad se vista desde un plano diferente y hemos tenido extraordinarios resultados. Sí, y es que como dices, es un trabajo en equipo y me imagino que antes, como comentabas, se ponen de acuerdo para llevar como que ese plan. Y si, por ejemplo, tú vas con un neumólogo, no es lo mismo que sean especialistas especializados en esta rama que es la FQ. Entonces, exacto. Entonces, no sé si nos podrías comentar los requisitos o estudios que se requieren para pedir una consulta virtual. Mira, los de cajón sería el cultivo, que el cultivo se tiene que hacer de manera trimestral. O sea, más allá de la consulta, los invito a todos que sean súper rigurosos en hacer el cultivo trimestral para agarrar las bacterias a tiempo. Sigo escuchando, me dicen, el último que me hice fue el año pasado. Yo, no, cada 3 meses, por favor. Y si son muy obsesivos como yo, pues cada vez que escuchen una tos que nosotros tenemos la tos, que es esa tos, y te vas al cultivo, ¿no? Cultivo. Análisis de laboratorio, biometría hemática y química sanguínea completa. La radiografía de tórax. La radiografía de tórax es cada 6 meses. Los estudios de laboratorio sí se los pueden hacer trimestral o máximo 6 meses. Y la de vitamina D, hidroxivitamina D. Esos son los estudios de cajón. En la consulta y con su seguimiento, los especialistas les dirán si es necesario hacer otros estudios relevantes debido a su condición particular. Por ejemplo, la tomografía. La tomografía no es de cajón. Ok, Lupita, aquí sí te nos fuiste, ya. Sí, creo que ¿En cuál me quedé? en lo de la tomografía. Les decía que la tomografía no es de cajón. Esa es sí y solo si el doctor la considera necesaria. Entonces, no anden sacando tomografías nada más porque sí, esperen a que su doctor se las pida y así habrá otros estudios relevantes si así lo consideran los especialistas. Entonces, los de cajón son los que te mencioné. Una vez teniéndolos, pueden ingresar a la página web de la asociación que es www.fq.org.mx y ahí van a encontrar un botón arriba que dice agendar cita. Entonces, ahí le pican, les va a dar una opción en donde dice servicio y en servicio pueden escoger, por ejemplo, consulta integral de seguimiento, consulta integral de primera vez, en las dos modalidades que hay, presencial o virtual. Escojan la que más se adapte a sus necesidades. Obviamente el especialista será el equipo integral porque estarán todos y te va a salir las opciones de los días y los horarios disponibles. Y ahí te va a salir un cuestionario que es indispensable llenar antes de la consulta. En este cuestionario nos platicas cómo ha estado tu estado de salud, si tienes tos, cómo es la tos, si hay más flema que antes, es decir, muchas cuestiones que son súper útiles para que el equipo lo revise antes, lo platiquen antes, puedan ver más o menos por dónde ir a la consulta y qué recomendaciones se le harán a ese paciente y entonces la consulta sea mucho más efectiva y mucho más eficiente. Ok, entonces ahorita muchas gracias por los requisitos. De todos modos, como mencioné anteriormente, vamos a estar dejando
abajito todas las redes sociales de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística para que cualquier cosa los puedan contactar y llevar ese control que se necesita en esta enfermedad. Sabemos que como personas con FQ pertenecemos a un grupo de riesgo y ahorita con la pandemia muchísimo más. Aquí quisiera hacer un llamado a las autoridades que sabemos que están haciendo una gran labor, pero siento que me gustaría que consideren a este grupo y no solamente a los de fibrosis quística, sino mencionando otras enfermedades que corren el riesgo de contagiarse por el COVID-19. Entonces, ojalá quisiera hacer ese llamado, que ojalá nos tomen en cuenta y pronto llegue la vacuna. Acá no sé si te gustaría mencionar algo, quisieras mencionar algo al respecto sobre esto, ¿sabes sobre algo, Lupita? Mira, por el momento estamos con otras asociaciones de enfermedades de baja prevalencia presionando o insistiendo mucho para que sean considerados en las primeras etapas de vacunación a vacunarse, porque la vacuna al final sí salva vidas, esta y otras. Es lo mismo que con la de la influenza, por ejemplo. Es nuestra responsabilidad ponerla una vez al año, en este caso con el COVID también. Sí somos una población en riesgo. Yo sé que hemos vivido en este riesgo siempre, porque hoy se llama COVID, pero antes se llamaba influenza y antes se llamaba pseudomonas, se llamaban estreptococos y antes se llamaba, ¿no? Alguien con fibrosis quística constantemente está en riesgo de contraer cualquier virus o bacteria. Entonces, para nosotros esto del distanciamiento social y del uso del cubrebocas y no fue nuevo, ¿no? O sea, son las normas que alguien con fibrosis quística debe de tener siempre. Pero, pues ahora más que nunca, hagámoslo. Vacunémonos cuando se pueda. Nosotros les estaremos informando si tenemos alguna noticia de las autoridades de salud respecto a grupos vulnerables, a ver si entramos, ojalá que sea pronto. Y pues ya la vacuna, no hay nada nuevo. Sí, así es. Yo creo que es más bien como que seguir informados, porque sabemos que el doctor Lezana ya, o sea, sabemos que esta vacuna es segura. Entonces, no sé si quisieras mencionar igual algo al respecto sobre esto, porque sabemos que hay papitos o personas que dicen, es segura, es seguro que se lo ponga a mi hijo, a mi hija. Miren, yo sé que existen muchas dudas, pero creo que hay dos opciones. Una es estar en riesgo de contraer COVID por no estar vacunado y sabemos las consecuencias que puede tener COVID. Ya las sabemos, las hemos vivido durante el último año. Entonces, eso ya es algo seguro. Si me da COVID, me puede pasar esto. Ahora, está la vacunación. Y la vacunación, lo único que sabemos es que puede evitar que contraigamos el COVID o que lo contraigamos menos grave. Entonces, dentro de esas dos opciones, elija cualquiera. No hay más, no hay más. Ahora, ¿sí es una vacuna nueva? Sí, ¿no? Probablemente habrá cosas que vamos a ir conociendo más adelante, sí, pero nuevamente, hoy hay dos opciones, cualquiera. Así es. Definitivamente muy cierto lo que nos comentas. Ya terminando con este podcast, ¿nos podrías mencionar sobre la visión que tiene la asociación? Mira, ¿cuál es nuestra visión? Que la población de fibrosis quística en México tenga una adultez feliz. Al final hay extraordinarios resultados en el mundo, ¿no? Conocemos ya personas con fibrosis quística de 40, 50, 60, 70 años. En México la expectativa de vida sigue siendo baja, entonces nuestra visión es lograr que todas las personas con fibrosis quística en México tengan una adultez feliz, que lleguen sanos, que lleguen lo mejor posible con esta calidad de vida
Y, híjoles, que hay muchas cosas que quisiera decir aquí, lo engloba en esa adultez feliz, pero hay todavía mucho por lo cual trabajar. Hay un largo camino por recorrer y quiero invitarlos a todos a participar de él, ¿no? Yo sé que fibrosis quística no lo es todo. Es decir, ustedes no son fibrosis quística. Ustedes son una persona que tiene fibrosis quística y todo gira en torno a fibrosis quística. No, son personas completas que tienen una vida, que tienen sueños, objetivos, metas, etcétera, y que además, por ahí, tienen fibrosis quística. ¿Okay? Pero a veces involucrarse ayuda mucho, ayuda a que ustedes puedan tomar las riendas de su enfermedad, vivirla de una manera diferente y da grandes beneficios. Entonces los invito a involucrarse un poco más, a llamarnos, a buscarnos, a crear proyectos juntos, a tener una meta juntos, porque hay muchísimo que se puede lograr. No, muchas gracias, Lupita. Ya llegando al final de este podcast, te agradezco nuevamente por haber aceptado, por haber acompañado en esta en este grato episodio y pues darme la oportunidad de seguir dando difusión, porque siento que aunque sea un pequeñito, una pequeñita parte, siento que estamos haciendo algo, estamos siguiendo dando difusión y concientizando pues a la sociedad para que se interesen en conocer más sobre la FQ. ¿Algo que más te gustaría mencionar? Yo los invito, así como ustedes hoy en día tienen estas ganas de formar algo en el sureste, invito a todos a crear algo en sus lugares, en donde ustedes viven. Encuentren a un médico que ustedes digan, él puede ser. Él tiene ganas, él tiene interés, él tiene la inteligencia, no lo sé, lo que ustedes quieran, y de ahí partan, de ahí partan. Para crear centros en todo México, lo único que se requiere es empezar. Entonces, platiquen, júntense los papás que vivan en el mismo lugar, encuentren a este médico y platíquenles que quieren crear un proyecto con él. Y con muchísimo gusto nosotros los apoyamos en lo que sea, en capacitación, en lo que sea, pero vamos empezando con ustedes, con las familias. Les prometo que podemos cambiar la situación de FQ en México, juntos. No, muchas gracias, Lupita. No sé si podrías mencionar de nuevo las redes sociales de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, por favor. Claro. En todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentran como AMFQMX, así nos pueden encontrar, o como Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, o en nuestra página web, que es www.fq.org.mx. Ok, muchas gracias. Y aquí quisiera igual recalcar otra frase. El bien se hace, pero no se dice. Y algunas medallas se cuelgan en el alma, no en el cuello. No necesariamente tenemos que gritarle a todo el mundo lo que estamos haciendo. Siento que basta con dar lo mejor de ti. Y eres un gran ejemplo. Agradecemos enormemente por parte de todos los que conforman esta bonita comunidad, tu gran labor, Lupita. La verdad, no tengo más palabras para agradecerte esa bonita labor y esa lucha que haces por todos los que conforman esta comunidad. Ay, gracias. De verdad, híjole, yo creo que el mejor, pues, ¿qué te puedo decir? Gracias. Lo hago con todo el corazón. Para mí, de verdad, te lo repito, es una misión de vida. Y voy a estar aquí todo el tiempo que sea necesario, porque ¿qué más podría hacer? No, gracias, Lupita. Bellas palabras que nos mencionas. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por este episodio.
Gracias por escucharnos, gracias por escuchar todo este episodio. No te olvides de compartirnos, no te olvides de compartirnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hermosa, fue un placer estar contigo. No, gracias a ti, Lupita.